Vamos a dar inicio a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Vamos a hablar nuevamente de libros, pero yo diría, eh, hay que aclararlo así, no es un libro que se haya lanzado recientemente, sino que es un libro que se lanzó hace algunos años, pero que ya lleva varias ediciones. Eh, y que además el contenido del libro tiene que ver con una historia que yo diría es muy interesante porque trae a Chile a personas que hicieron algo muy importante por otros en un momento muy difícil de la humanidad en sí, no solamente de Europa. Segunda Guerra Mundial, nazismo, invasión de Francia y una chilena, una de las dos personas chilenas reconocida como justa entre las naciones, María Edwards, tomó la iniciativa y hizo algo que finalmente le sirvió para la posteridad, es decir, la reconocieron posteriormente por esa labor. De eso vamos a hablar hoy día, de este libro que está ahí. Esta es la quinta edición, por si acaso. Ahí está el libro, no sé si se ve bien por el tema del reflejo, pero es María Edwards la que aparece en la portada. El libro se llama Buscando a María Edwards, que es de su bisnieta, además, María Angélica Puga, que está junto a nosotros hoy día, y que nos va a hablar de este libro maravilloso de una chilena justa entre las naciones, como dice el nombre. ¿Cómo estás, María Angélica? Gracias por aceptar la invitación. No, Armando, gracias a ti por traer nuevamente a María acá. Así que, al contrario, yo te agradezco a ti. Bueno, comentaba al inicio sobre su labor, pero me gustaría saber primero de ella, de la protagonista, es decir, cuál es la relación tuya con ella. Sabemos que eres bisnieta, pero ¿quién era María Evers más allá de lo que hizo, sino que quién era en 1940, por ejemplo, cuando está en Francia? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hacía justamente? Bueno, efectivamente es mi bisabuela, mi heroína desde chica, cuando supo de esta mujer que primero participó en la resistencia, mi bisabuela, y luego había rescatado a niños de las manos de los campos de concentración. María viene de la familia Edwards, casada con Vergara, o sea, como digamos algo así como de alta alcurnia, de una posición muy acomodada. Afortunadamente ella recibe una educación privilegiada en términos de valores a través de su propia abuela, la señora Juana Macross. Entonces, ella tenía dentro de sí el concepto de humanidad. Ella era cristiana, muy católica, eh, chilena, y se había casado en el año 1910 con don Guillermo Vergara, y por él se habían ido a vivir a París, porque él participaba en la carrera diplomática, era diplomático. Nació mi abuela, María Angélica, la única hija. Ella tuvo otra guagua, pero desgraciadamente murió al nacer. Y María Angélica, su única hija, nieta, y se criaban fuera y vivían fuera de Chile. Entonces, en la época en que tú me preguntas, ella ya había enviudado, pero ella decidió quedarse en Europa. Se había hecho muy amiga de bastante de la bohemia intelectual de París en esa época. Eh, También de parte de la comunidad judía, de doctores, de actores, de gente de la dramaturgia, poetas, tenía amigas poetas Colette. Entonces, para ella volver a Chile significaba solamente volver casi como a quedarse encerrada, o lo que correspondía en esa época para esas mujeres era volver a casarse, dado que era viuda. Y ella tenía otro bagaje, entonces otra forma de vida, por lo tanto, ella había decidido quedarse. Ella vino un tiempo a Chile cuando a presentar a María Angélica, a su hija, a la sociedad chilena. Y cuando su hija se casa, ella vuelve a Europa, para donde ella realmente se sentía cómoda y era más libre para desarrollar todos estos intereses. Y es así cuando comienza ya la Segunda Guerra Mundial. Ella decide quedarse, trabajaba como asistente en un hospital, y da sus relaciones con el mundo bohemio, empieza a enterarse de lo que pasaba en Francia, no solo en términos de la ocupación política, que fue su primera ocupación. O sea, ella decidió intervenir no siendo francesa, pero a ella no le entraba en la cabeza de que un país simplemente ocupase a otro y no hacer nada. Entonces ella comienza en esa época, antes de la segunda, cuando ya estábamos en la ocupación, comienza a participar en la resistencia política, y con lo primero que ella tenía a mano, que eran sus medios, su dinero.
Entonces empieza a financiar operaciones, empieza a prestar su departamento. Ella vivía muy cerca de la Torre Eiffel y era muy conocida en la sociedad. Entonces en esa época salían como sus fiestas en las revistas, pero ella decidía mantener esta como coartada, esta mascarada, para poder a la vez empezar a ayudar a la resistencia. Entonces se hacían reuniones en la resistencia en su departamento, ella ayudaba con la gente que había sido herida, decide involucrarse activamente primero en la resistencia. Y gracias a sus amistades que trabajaban, que eran de la comunidad judía, por ejemplo, los Rothschild en esa época, ella se entera de lo que estaba sucediendo con los campos de concentración, con los traslados de los niños, y dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar más? Entonces, lo primero que ella hace en esa época, aparte de decidir quedarse, cuando ya estaba llegando la ocupación al mismo París, ella decía quedarse, y su familia decía, ¿por qué no te vuelves? Y ella no podía decir por qué no se volvía. Y no se volvía porque decía que era más útil quedarse y hacer algo. Entonces ella se cambia a un hospital, y era el único hospital que permiten en París seguir funcionando, el Hospital Rothschild, seguir funcionando para judíos, disculpa, y ella católica se va a trabajar allá como asistente social. Pero también ahí es donde monta una pequeña como oficina encubierta para la resistencia y también para el salvataje de la comunidad de judíos que estaban ahí en riesgo. Entonces ahí comienza su segunda intervención, también primero financiando operaciones, pero después ya involucrándose activamente y ella arriesgando su vida y rescatando niños que iban a ser deportados luego de que sus madres habían sido deportadas. Entonces quizás me adelanté un poco a las otras preguntas que tú querías hacerme. Dime si... No, pero muy bien, porque, bueno, el libro tiene eso y mucho más, es decir, no es solamente su acción. Estamos conversando con María Angélica Puga, que es autora de este libro ahí, no sé si se ve un poco mejor, ahí está, Buscando María Edwards, que es esta chilena, familia además de Agustino Edwards, ella, si no me equivoco, es Sí, tía el director de Mercurio ya exacto. fallecido. Ella era tía y él era su sobrino regalón, dentro de todo lo complejo que era don Agustín. Él era su sobrino regalón. O él le tenía mucho cariño a ella. Y al final de la guerra, María se había quedado prácticamente sin ningún fondo y seguía viviendo en París. Y él fue una de las personas, y había sido además estafada. Entonces, con los fondos que le habían quedado, después de, porque ella, como te comentaba al principio, ella ayudó financiando operaciones de la resistencia, pero después ella financió a familias enteras judías que quedaban, porque sus papás habían sido deportados y quedaban los niños en los departamentos, y ella cubría toda la alimentación, el arriendo, etcétera, y financió también donde logró esconder a otros niños en el campo, por ejemplo, y ella no solo alimentaba al niño, sino que alimentaba a toda la familia que recibía. Entonces, pero al final, después de esto de la guerra, etcétera, ella junto con otras personas fueron estafadas en Francia y ella quedó en una posición bien complicada. Y fue Agustín quien la ayudó a regresar y a reinstalarse en Chile, a ponerle un asistente, etcétera. Entonces, y también él, que en esa época ya era casi como el administrador de los bienes de ellas también, porque usualmente se administraban por línea masculina, ¿no? Aunque fuese ella la tía, pero bueno, eh, mantuvieron también así como el silencio de dónde se iba toda esta plata que ella seguía gastando en la guerra. Entonces, había como una sospecha de que ella estaba haciendo algo, pero permitieron que siguiese corriendo el dinero desde Chile hacia allá. Entonces, Bueno, sí, no sé si ahí es de la misma se, familia. se alcanza a ver la foto, porque en la otra se ve con el tema Uh-huh. de la claridad. Bueno, ahí se Esa ve. es la última foto que tenemos de ella ya en Chile Claro. de regreso. Me interesa saber, bueno, uno cuando escuchaba o buscando información de ella, uno dice, bueno, salvó a un niño judío, pero la particularidad de ese hospital, Rothschild, era que había afuera, había guardias nazis, es decir, había gente que rodeaba
el hospital, no eres que alguien vaya, saque un niño y se lo lleve. No. Y a mí me causaba curiosidad cómo lo sacaba, porque era un tema no menor. Es decir, no sé si nos puedes contar de eso, cómo era el trabajo para que ella primero escogiera y le dijeran, puede llevarse al niño desde dentro y lo otro sacarlo a salvo. Bueno, efectivamente, en esa época el hospital se convirtió como en un anexo de Drancy, un campo de concentración. Entonces estaba por fuera todas las rejas y estaban los gendarmes. Recordemos que ella era católica, por lo tanto ella no tenía, por ejemplo, que portar la estrella. Y además era alguien como de sabido de que era como de la alta sociedad de París. Entonces llamaba como, ¿quién es esta señora que entra y sale del hospital? Entonces en un principio no era, no la tenían tanto bajo sospecha. Por lo tanto ella podía moverse más libremente. Pero lo que ella hace es cuando ya saben, les consta de que efectivamente cuando vienen a retirar a los enfermos, y estaban ahí muchas mamás en la maternidad, ella estaba más cerca de la sección de la maternidad, donde se alojaban también los niños ya nacidos o los niños enfermos, saben que si se van, cuando los vienen a buscar para llevárselo a los campos de concentración, que no van a regresar. Sabían que era la muerte. Entonces, conversando con las mamás, ellas le confían a los niños. Le dicen, yo me voy a ir, pero usted quédese con mi niño porque yo sé que usted lo va a poder salvar. Entonces, ese desgarro del principio de las mamás, de aceptar, de dejar a su hijo y separarse y dejar a su hijo, para que confiar de que María lo iba a, por lo menos, darle la oportunidad que tuviese la vida. Y María lo que conversa con las mamás, lo hace, y saca a los niños anestesiados, dormidos, como peso muerto, bajo su capa de enfermera. En esa época las enfermeras usaban estas capas grandes azules, ¿no? Entonces los escondía así como un paquetito acá abajo el niño dormido, y ella realmente de tripas corazón, como se dice en Chile, respiraba y salía. Y los gendarmes la miraban, gendarmes armados, y ella iba con su niño abajo, caminaba, hasta que había un auto esperando en la cuadra más allá, y salía con el niño y llevaba con el niño hasta su casa. Después, cuando preguntaban qué pasaba con los niños, ella se encargaba de falsificar los papeles y decir que los niños habían muerto, porque no les calzaba, no, que ustedes se los llevaron en el vagón, no, pero que en el vagón no llegó. Entonces, ¿cómo es la historia? No, es que el niño murió, usted no contó bien. Cuando ya le decían, no, allá no llegó, nosotros contamos bien. No, es que aquí los niños murieron. Bueno, muertos no están muertos. Sí, pero murieron de una enfermedad infecciosa tremenda. ¿Quiere que abramos el ataúd? Generalmente los policías de la Gestapo no aguantaban esto que fuesen a abrir los ataúdes. Entonces ya decían, estaban muertos y le falsificaban los certificados de defunción. Entonces, esa era una de las formas de sacarlos, fingirlos muertos, primero decir que no los habían contado bien. Una de las primeras veces que la torturaron en el mismo hospital y la interrogaron, porque ya estaba bajo sospecha, no lograron sacar la información de ninguna manera. Entonces, ella se mantuvo en eso. Después se lo llevaba a su casa y en su casa comenzaba un tiempo como de aclimatación de los niños antes de reubicarlos. A las niñitas era más fácil ubicarlas en orfanatos, orfanatos católicos, donde ella hacía el contacto. En cambio, los niños, como eran circuncidados, eran evidentemente no católicos, no era común la circuncisión en esa época. Y ahí es donde ella comenzaba también, como iba a visitar a los niños, le llevaba alimento a toda la familia, mantención para de toda la familia. Otra forma también en que ella recibía a niños, porque esto lo hizo no solo con niños, también lo hizo con adultos que fingieron los papeles y salieron, algunos niños más grandes después, salían caminando por la morgue. Ella conseguía la llave de la morgue, sobornando, por supuesto, que no había otra manera de conseguirlo, hacían que miraran para el otro lado, sobornados también, y salía con los niños caminando y los llevaba a esconderse hasta que estuviesen en un lugar más seguro y después reubicarlos en otra parte. También ella, como se empieza a pasar esta información de que estaba esta señora que podía ayudar a los niños, alguna vez a ella fueron a tocarle la puerta a su casa, a decirle, yo sé que usted va a poder salvar a mi hijo, lléveselo, quédeselo, así de tremendo. O también ella se enteraba que había habido una redada, se habían llevado a los papás
y los niños se quedaban solos en el colegio esperando que los fueran a buscar, o llegaban a su casa y no estaban, y no, entonces los próximos eran los niños también. Entonces ella se encargaba de recuperar esos niños, o ella iba personalmente o enviaba a alguien de su extrema confianza a recuperar los niños, llevarlos a su casa y luego reubicarlos. Esa era como la primera parte durante la guerra en la Gestapo. Entonces, sí, cuando llegaron más las sospechas era cada vez más difícil, ya la comienzan a tener en el foco, no hubo una sola investigación en el hospital, hubo más de una investigación en el hospital, pero ella decide jugársela igual y hacer que el mundo también supiera lo que estaba pasando. Entonces ella se contacta, por ejemplo, con la BBC, ella participaba de la red de resistencia de Jada Nicole, que era la red inglesa. Ella por eso prefiere mantener su apellido como Errázuriz, que era su apellido de casada, ¿ya? Eh, para pasar más como española, más que inglesa, porque su apellido Edwards era más sospechoso, ¿no? Entonces ella denuncia a través de la BBC contando lo que estaba pasando desde el mismo hospital donde les constaba, y así también como ella ayuda a que se publique un libro con lo que estaba sucediendo para que se supiese en el mundo, donde ella sabía que corría el riesgo porque iban a sumar 1 más 1. O sea, entonces ella es la que está hablando. Pero ella dice, o sea, si mi vida sirve para salvar la de otros, de varios otros, pues vale la pena. El riesgo hay que correrlo. Así era ella, Eh, Estamos hablando con durante María la guerra. Angélica Puga Phillips, que es la autora de este libro, que es de hecho de su bisabuela, María Edwards. Eh, Hay una historia, una conexión que ella también tiene con el encargado de no sé si de la Gestapo o de la policía nazi en París, porque él había estado en Chile, de hecho. Sí. No recuerdo el nombre, pero había estado en Chile. Él era parte de la gente de seguridad nazi en Francia. Y Sí. ella salva también porque él la reconoce, es decir, él sabe que la familia de ella lo ayudó en algún momento y la salva, entre comillas. Sí, el almirante Canarís, nada más ni nada menos, que fue el que después lo conocemos a través de la Operación Valkyria, que trataron de asesinar a Hitler. Él era absolutamente nazi, pero él no estaba de acuerdo de ninguna manera. Él quería expandir Alemania a toda Europa, pero no estaba de acuerdo con el holocausto y con exterminar a judíos, homosexuales, gitanos, personas con discapacidades mentales. Entonces, él, si bien apoyaba en una parte la expansión de Alemania, no de esta manera. Y él había estado en Chile muchos años antes, donde aprendió español por el naufragio del Dresden. Entonces, y acá en Chile lo habíamos dejado a estos prisioneros de guerra que se supone que están a andar por donde les diera la gana, y él llega a Santiago, se relaciona con la sociedad de Santiago, se relaciona con la familia también de María y como todas estas familias en esa época. Por lo tanto, cuando él logra escaparse de la prisión de Chile, sabía español, y termina a lo largo de la vía, para no destrellarnos con Canarís, como la mano derecha. Él era el encargado de la Abger, que era la policía de acción en París, y sabe que está María ahí. Entonces él empieza, dice, esta chilena, quiero ocupar mi español, y se conocen, pero ella por supuesto que mantiene la fachada, porque no sabía qué pensaba él, ni ella, que pensaba muy bien cada uno de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando ya casi al final de la guerra, a ella la detienen, y la detienen casi, la torturan brutalmente, brutalmente en su departamento, y la llevan al Abger. Y los que entraban ahí nunca salían vivos, y menos porque ella tenía los dos roles, donde ahí la descubren: uno, por la resistencia, y dos, por el rescate de niños judíos. Y el Abger, que estaba a cargo Canarís, cuando sabe que está María ahí, dice, no, ese momento. Entonces, y también gracias a un poco la intervención de la Embajada de España, que le avisan que esta ex señora viuda de diplomático estaba en esta situación, la trasladan detenida a su casa, con gendarmes afuera. Y
Y ahí ella no puede seguir ayudando a los niños del hospital, no puede seguir rescatando más gente. Ella no solo ayudó a niños judíos, ella ayudó a homosexuales, a comunistas, que también eran tremendamente perseguidos, y ella interviniendo directamente en la policía, o sea, ¿qué necesita? ¿Qué tengo que vender? ¿Cuánta plata traigo para sacarlo de la cárcel ahora ya? Y lo hizo. La población más en riesgo y más numerosa en ese momento era la población judía. Entonces ella ayudó a niños, adultos y también a no judíos que estaban en riesgo. Entonces, cuando en la guerra sucede esto, que Canaris la salva al dejarla viva en su departamento con los gendarmes afuera, podemos decir, de esta vuelta a la vía, ¿no? Porque, o sea, ella estaba como contra esta cosa de la Gestapo, de la nazi, pero es ayudada por este señor que dice, no, o sea, está bien, nosotros queremos expandirnos, pero no a este nivel. De hecho, ella tuvo muchas relaciones con los nazis, habían los oficiales, iban a su casa, porque su casa era una casa de mucho arte, muy bella, de mucha cultura, y ella era considerada como una de las personas que era agradable ser recibido en su casa y tenía muchas obras de arte. O sea, en un momento va un oficial de enlace a decirle que quiere comprarle una alfombra que ella tiene en su casa porque tenía los símbolos un poco parecidos como a la suástica. Y el que la quería era nada menos que Goebbels. Entonces ella se atreve a decirle, no, yo no le voy a vender la alfombra. Y el se queda así como, no, no la voy a vender. En esta alfombra yo aprendí a caminar y tiene el pipí mío y el pipí de mis hermanos y de todos, y así que esta alfombra no se vende. Así como así De drástica. de, de valiente decirle no a esta señora que nadie le hubiese dicho que no. Pero gracias a mantener esa fachada también es que ella pudo hacer tanto. O sea, hay registro de que están los oficiales nazis en su casa y ella tenía un niño escondido atrás, un niño alemán, que si hubiesen sabido que estaba ahí, hasta ahí no me ha llegado la historia. Y gracias a que ella pudo mantener esta fachada un buen tiempo, es que ella pudo rescatar a más niños, más adultos, hasta que, bueno, sucedió lo que sucedió y quedó viva, muy dañada física y psicológicamente en un principio, hasta que la rescata Canaris, para volver al inicio de tu pregunta, o sea, le da como la pasada, que vaya, sigue, continúa en su casa, no podemos probar nada, eh, hasta el final de la guerra. Cuando se acaba la guerra, obviamente ya los gendarmes no tienen ninguna razón de ser ahí, los alemanes tienen que retirarse, y ella retoma su actividad, porque a ella no le bastó con rescatar los niños, o sea, a ella le bastó, empieza a recuperar los niños que estaban en los orfanatos, en las casas de acogida, en los campos, para reubicarlos a la gran mayoría en familias judías nuevamente, que le dieran esta como segunda oportunidad. Entonces, para mí eso es increíble, porque no le bastó solo con el primer riesgo, sino que sentía que había que respetar la honra de los papás, la historia de donde ellos venían, el costo que habían tenido. Y ella siendo católica, decía, no, ellos tienen que en su mayoría volver a lo que más se pueda a sus raíces judías. Entonces, gracias a que ella tenía también muchas amistades judías, con muy buenos medios, puede reubicar a varios de estos niños en familias que querían a los niños y familias judías con también buenos recursos. Entonces tienen una segunda vía. Uno de ellos, por ejemplo, que pasó a llamarse Etienne, que fue criado en una excepción de familia judía, fue criado en una familia católica. Decía, gracias a María, yo fui amado 2 veces. Primero mi familia biológica y segundo la familia que me acogió. Betty, otra niña que sí también fue criada en familia judía, dice, María me devolvió la vida. Porque María cuando la rescata por segunda vez, primero la rescató desde el hospital, uno de los niños que ella sacó anestesiado bajo su brazo, luego la ubica en un orfanatorio para que esté segura, después la trae de vuelta. María es capaz de contarle, porque guardó todos esos años, que fueron como 4 años que la niña estuvo en un orfanato hasta que la puede recuperar después de la guerra, había guardado una foto de la mamá,
donde la mamá le había escrito, fue una de las mamás que le dijo, por favor, cuida a mi hija. Entonces Betty ahí sabe de su mamá. Por primera vez ve una foto de su mamá biológica y dice, y yo era amada, gracias a que María le guarda esto y le explica lo que había, el sacrificio que había hecho su mamá, separarse de ella para salvarlo. Entonces la niña dice, gracias a María, yo sé que fui amada, me dio la vida por segunda vez y además logró colocarla en una excelente familia en la cual ella fue acogida y feliz siempre de rehacer su vida. Estamos hablando con María Angélica Puga, autora de este libro. Esta, por lo menos lo que tengo acá, es la quinta edición. No sé si se ve bien. Ahí Sí, se ve bien. Aparece la foto de María Edwards ahí. Porque ahí los primeros libros tienen otra foto, tienen otro sí, diseño. sí, Pero ahí está, si usted la quiere buscar. Viene el fin de la guerra y vienen los reconocimientos. Tú, de hecho, tienes la medalla ahí, creo, que le sí, entregaron. Y viene también otro reconocimiento que es algo que yo diría después de finales de los 90 se habla mucho porque Steven Spielberg hizo esta famosa película, La lista de Schindler, que es sí. justamente sobre este hombre que hace una lista de personas que tenía una fábrica, Oscar Schindler, Uh-huh. y hay una frase al final donde aparece este título de Justo entre las Naciones, que es un reconocimiento que entrega el Estado de Israel a las personas que se la jugaron, por así decirlo, en buen chileno, para salvar judíos más allá de que sean alemanes, chilenos, etcétera. María Edwards, si no me equivoco, es la primera mujer y es la primera chilena, además, en ser reconocida con este título de Justo entre las Naciones, que además les permite plantar un árbol ahí en Israel. No sé si Uh-huh. nos puedes mostrar la medalla y comentarnos también de estos dos reconocimientos. Primero la medalla y luego el de Justo entre las Naciones. Bueno, es que es una cosa con la otra, porque la medalla ahí es la medalla de justo entre las naciones. Es como el reconocimiento físico de la medalla. Y si la ves ahí, a ver, ahí, ¿la ves bien? Sí, ahí está bien. Bueno, la inscripción, lo que dice por alrededor, que aparte de decir su nombre aquí, dice de justo entre las naciones, también lo que hay en la medalla es que dice, quien salva a uno, salva a la humanidad. Entonces, ese es como el lema de justo entre las naciones. Y ella cumplió todas las características para ser justo entre las naciones. Porque la característica base, porque tú puedes ser un héroe de la comunidad judía, ¿no? Pero si tú no eres judío, tienes que no ser judío, tienes que haber hecho esto sin ningún interés, porque tú podrías haber, no sé, traficado gente, ¿no es cierto? Sin ningún interés económico, o arriesgado tu vida, o diste mantención, o escondiste a personas. Ella hizo todo. O sea, arriesgó su vida directamente, eh, dio mantención, escondió gente, no era ningún interés. Nadie le hubiese criticado nada si ella no hubiese hecho nada. Lo esperado de ella era que no hiciese nada, que se quedase muy tranquila en su apartamento bien cuidado en París o se volviese a Chile porque estábamos en guerra, ¿no? No era una época bonita de París. Pero ella decide hacer esto por gente que no es de su país, de su nacionalidad, ni su de religión, ni su estatus social, nada. Entonces ella cumple con todo ese reconocimiento. Este reconocimiento ella lo recibió en el 2006, a principios de enero del 2006. Efectivamente es la única mujer latinoamericana, hasta hace unos años atrás era la única chilena. Son alrededor de 22.000 justos en todo el mundo. Estamos hablando de que hubo más de 6 millones de personas fallecidas, más todas las otras de que no fallecieron y que algunas, gracias a estos justos que dieron todo, fueron, lograron vivir, ¿no es cierto? Y María es la única mujer en Latinoamérica y la única, bueno, mujer y chilena, ¿no? Ahora tenemos el honor de tener un segundo justo en Chile, un diplomático. Eh, entonces, es como un tremendo honor para nosotros como chilenos, que no estamos acostumbrados a tener personajes de los cuales inspirarnos de esta manera. Nosotros vivimos tiempos súper oscuros en este país y hubo mujeres muy valientes, pero en general venían del mismo lugar que estaba siendo amenazado. Entonces, esto tiene esa otra vuelta, es como
tú te puedes hacer el loco o no hacer nada, o usar todos tus recursos a tu favor. Si pareces mujer y tienes recursos, aunque parezca hacerte la tontita, úsalo a tu favor. Tienes los recursos, usa la plata para eso. Como justo entre las naciones. Ella partió, la primera medalla que ella tuvo fue Caballero de la Legión de Honor en 1952. Y es ahí cuando se sabe en Chile de que ella había hecho cosas, algunas cosas en Europa. Y recordemos que en Chile en esa época el antisemitismo era fuerte. Entonces, cuando se le entrega la medalla de Caballero de la Legión de Honor, que se la entrega a Francia por su rol en la resistencia, que no fue menor, y es una medalla no la base de la Legión de Honor, es una medalla como varios escalafones arriba en la Legión de Honor. Yo estuve en la sede de la Legión de Honor y hay muy pocas mujeres que tienen este rango de caballero de la Legión de Honor. Imagínate, y una chilena. la tenemos ahí. Entonces, y ahí cuando salen las noticias en esa época, la primera, que es como en el fondo un rol político el que ella jugó, ¿no es cierto?, de resistencia política, en Chile se menciona que ella había participado en la resistencia y que además rescató a unos niños judíos. Además, o sea, como una cosa así como poco trascendente. Y yo desde que encontré esos recortes escondidos de mi mamá, dije, ¿qué fue estos niños? O sea, siempre en mi cabeza quedaron como niños, hasta que nunca supimos, nunca tuvimos contacto. Ella hablaba muy poco de esto. Murió cuando yo tenía solo 4 años, entonces yo no alcancé a dialogar con ella, pero mi mamá, sus nietas, ¿no? Eh, hablaban con ella y ella les contó muy poco esto del rescate de los niños, porque ella no quería hablar y porque decía, no, pero sí, había que hacerlo nomás. Como no le demos mayor importancia, era lo que había que hacer, yo estaba ahí y había que hacerlo. Lo raro es no hacerlo para ella. Pero en el 2004, cuando uno de estos niños nos contacta a la familia, fue así como, ¡oh! ¡Están vivos! Porque no sabíamos qué había pasado con ellos. Nada, o sea, como ella los rescató, listo, hasta ahí nomás quedó. Entonces, es uno de estos niños que es el que va a sus organizaciones, un niño judío, ya un señor de 70 años en esa época, ¿no? Eh, va a testificar y decir, oye, yo creo que esta persona se merece un reconocimiento porque me rescató a mí y también sé que rescató a otras personas. Quiero hablar con la familia. Y entre los malentendidos y las coincidencias de apellidos con otros rasos que vivían en la época, etcétera, se demoró en llegar a la familia. Pero a la vez, en ese tiempo, le dicen, no, a ella no le corresponde el rol de heroína, sino que le corresponde justo entre las naciones porque ella no era judía. Entonces, nos logra contactar y él va y declara en Yad Vashem lo que sabía, lo que había logrado encontrar sobre él y sobre otras personas. 2 van a testificar y recibe finalmente el reconocimiento. Recordemos que es como bastaba con uno, pero ellos mismos sabían de que eran muchos más. Y no era él, era su hermana y era este otro y con sus hermanitos y etcétera, 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 etcétera. Entonces, llega este reconocimiento en el 2006 que se hace a la par en Francia, que fue el lugar de los hechos. Entonces hay un muro donde está. ¿Me escuchas? Sí, te escucho y te veo Ya. bien. Es que me había aparecido un mensaje así como... ya. Entonces en el 2006 se hace un reconocimiento en París, en un muro que hay en París, donde se inscriben los nombres de los otros justos que actuaron en Francia. Y por el otro lado, por dentro de este museo, de este lugar, están todos los nombres de las personas que fallecieron, y entre ellos están los padres de Marcel, que era este niño que nos había contactado para hacer el reconocimiento. En Israel efectivamente se inscribe su nombre dentro del muro, y también se planta un árbol, lo cual es una imagen maravillosa, ¿no? Yo no he tenido el honor de estar en Israel. Siempre me dicen, no, tú tienes que venir. Bueno, algún día, algún día llegaré a Israel. Tuve la suerte, sí, de que un rabino muy querido, Ariel Sigal, me envió una imagen. Me dijo, mira, María Angélica, este es el árbol en memoria de María. Y era un lugar precioso, con viento, todo. Entonces fue como casi como haber estado ahí. Y es ahí en el 2006, como un poco adelantándome a la que me imagino como puede ser tu próxima pregunta,
cuando se hace el reconocimiento en Chile, que envían la medalla en Chile para entregarla a sus más cercanas descendientes, que son sus nietas, entre ellas mi mamá, que se hace esta actividad en Chile. Y si bien nosotros como familia sabíamos gran parte de la historia, nunca habíamos estado en contacto con la comunidad judía por este tema. Una prima mía trabajaba coincidentemente en un colegio judío en esa época como profesora. Entonces empieza a hacer todo esto y vamos a la entrega de la medalla y se nos acercan los representantes y nos dicen, ustedes no saben lo que significa para nosotros esto. Nosotros, no, sí, ella fue muy importante. Ustedes no dimensionan lo que significa realmente esto. A todo lo que ella salvó, porque no es que salvó a un niño, sino que salvó toda la familia que gracias a ese niño nació después. Entonces, que es como esta imagen, ¿ves ahí? Es Que cuando aparece en yo... el libro también. Sí, sí. Entonces, dice, ustedes como chilenos se van a olvidar, porque ustedes siempre se están quejando, ustedes nunca agradecen, nunca ponen en el lugar que corresponde y ustedes se merecen saber que tienen esta persona tan importante que afuera la valoramos muchísimo y que es un gran ejemplo para ustedes. Entonces de ahí me empezaron a invitar todos los años a las ceremonias y bueno, ¿y usted cuándo va a hacer algo? Me decían. Dije, ya, voy a investigar más, pero María era tan discreta que jamás hubiese querido que se hiciese un libro sobre ella. Y eso como familia lo sabíamos. Pero ya me comprometí, dije, voy a ir, voy a entrevistar a los niños. Y fui, viajé a París varias veces, me entrevisté con los niños, fui a otros lugares también donde estaban otros niños, hablé por teléfono con otros que ya no vivían en Francia, etcétera. Y volví con toda esta segunda parte de información que no teníamos, que era qué había pasado con los niños después de la guerra. El rol de María después de ella, que ella había seguido en contacto con ella hasta el año 62, que ella vuelve a Chile, y que los niños siguieron muy presentes en la vida. Ella, por ejemplo, también ayudó a financiarles los estudios de arte, de universidad a algunos de ellos. Y todo eso nosotros no lo sabíamos, porque ella nos lo contó. Ella siempre prefirió mantenerlo como algo discreto. Y de hecho ni siquiera los niños lo sabían. Veían a esta señora como una tía que tenía un acento especial, como la típica tía muy amiga de otra amiga, que era la asistente asistente social oficial de la comunidad judía en el Hospital Rothschild. Entonces veían que esta señora que nos hace fiestas de Navidad, es que ellos no conocían, pero ella les hacía fiesta de Navidad, les invitaba a su departamento, los cuidaba, etcétera, los regaloneaba hasta grande y le tenían cariño porque era una señora simpática, pero no sabían más. Y ella nunca quiso que supieran para que ellos no tuviesen como deuda emocional con ella. Pero ellos a lo largo del tiempo, ella se viene a Chile, pasan unos años, fallece. Cuando todos estos niños o niñas llegan como a la edad de jubilación, dicen, necesito rearmar mi historia. ¿Cómo? ¿Por qué yo viví y mis papás no? ¿Y quién me cuidó? ¿Y quién me ayudó? Entonces, algunos de ellos, su familia que los había acogido, ya les había contado. Otros tienen que empezar a hacer todo el camino hacia atrás y llegan hasta María. Y dicen, pero si esta señora era la tía que nos invitaba a fiestas de Navidad. Esta señora me rescató, arriesgó su vida, fue torturada. Ellos nunca lo habían sabido. Entonces, y también contra ese espíritu de discreción y con toda esta investigación, cuando yo vuelvo por primera vez con todo el material, les digo a mi mamá y a mis tías, esto no es nuestro. Esto es algo que se merece Chile, que nos merecemos las mujeres chilenas, nos merecemos todos los chilenos de compartir, de saber, tener un ejemplo así, tener a alguien tan corajuda, de salir de su espacio de confort, de salir de sus creencias, de respetar las creencias del otro, por sobre todo respetar el origen, la herencia. Es un ejemplo gigante. O sea, si ella lo hizo en esa época, donde tenía todas las en contra, todas, se atreve, ¿cómo no nos vamos a poder atrever nosotros hoy día en menor escala a hacer algo?
Y ese ejemplo es bueno, tú ya leíste en el libro, y es el que yo he llevado después a los colegios. El libro terminó siendo publicado con la aceptación de mi mamá y sus hermanas, mis tías, y fue incorporado en varios textos de lectura complementaria de colegio. Para mí ir a hacer charlas a los colegios es lejos lo más gratificante. Después llegó la pandemia, hasta ahí nomás llegamos, hice algunas por online, y, y tú te das cuenta el orgullo independiente del colegio, liceo, comuna, donde esté, y te dicen, sí, y era chilena. O sea, como, ¿y de dónde venía? Y, y ese orgullo es como, listo, fantástico, es como tarea, tarea en gran medida lograda. Por último, María Angélica, no sé si está el libro disponible todavía a la venta o se puede buscar en internet, no sé, porque como te digo, decíamos al inicio, esta es la quinta edición. Sí, Y por lo sí, tanto uno deduce que el libro tuvo mucha repercusión, pero sí. además, ¿cómo lo podemos conseguir? No sé si está todavía en librería, si es que está en digital, Físicamente etcétera. no. Desafortunadamente, la editorial en Chile ya no está. Mis editoras, dos mujeres maravillosas, tuvieron que tomar rumbo fuera de Chile. Y físicamente ya no quedan ejemplares, pero sí está en Kindle digital. Y tú también puedes ahí pedir que te lo imprimen y te llega. Me han contado gente, yo no tenía idea. Yo puse el libro en Kindle, o sea, en Amazon, en la versión digital, y ellos me dijeron, no, yo pedí que me lo imprimieran. Ok. Entonces, eso también ha sido así, y yo tengo pendiente en subir la quinta edición. La diferencia entre la primera y la quinta edición, que la primera, que por más que nos quemamos las pestañas revisándola, nos dimos cuenta cuando se acabaron los ejemplares que la verdad volaron como pan caliente de una manera que nosotros no lo esperábamos tan así. Entonces, al ir a reimprimir la segunda edición, ahí nos dimos cuenta de que habían unos errores de ortografía o cosas así que, gracias, pero ¿cómo puede haber pasado esto que no tendría que haber estado de ninguna manera? En cambio, ya en la quinta edición, entre medio, entre la tercera y la cuarta edición, el Canal 13 hizo un documental en contacto basado en mi libro, donde me entrevista, etcétera. Y gracias a ellos, que son periodistas, que lograron hacer algo que yo no había logrado, porque yo siempre me aproximé a mi mamá y a mis tías o a los niños. Yo no soy periodista, entonces como con mucho cariño, mucho respeto, para no provocar más dolor, porque estás hablando de una época súper dolorosa para todos ellos. Y ellos, al ser periodistas, como que lograron apretar, o me logré poner en contacto, por ejemplo, con Margot Duhalde, que yo la había buscado por cielo, mar y tierra, juraba que estaba muerta, y me dicen, no, si está viva y perfecta. Y yo fui, Claro. genial, la entrevisté, Aviadora chilena riobonina, además. que fueron muy amigas con María. Ella era más joven que María, pero fueron muy amigas con María. Y gracias a ella, yo pude complementar una parte que siempre quedaba trunca, que era, por un lado, cómo habían salido un par de niños del hospital, efectivamente, porque ya eran más grandes, entonces no calzaba con que los hubiese llevado María en brazos. Pero yo nunca quise mentir, preferí dejarlo abierto. En el libro no hay mentira. Entonces, aunque parezca, porque parece una novela de ficción lo que sucedió. Y también el rescate de René. René era un protegido que vivía con María y que es muy importante para los niños. El rol de René es maravilloso. Y ella, Margot, me dijo, no, ¿cómo? Porque cuando a María la toman presa, en su casa la torturan. René se llevó la peor parte, René era judío y René se fue a un campo de concentración. Entonces María sabía que él no iba a poder sobrevivir, pero no teníamos claro cómo se había salvado. Por las fechas, él vuelve todavía durante la guerra. Entonces, ¿cómo se había salvado? Y Margot sabía cómo se había salvado, porque María le había contado. Entonces, en la quinta edición yo incorporo el cómo se salvó René, qué fue lo que hizo María, qué maquinarias movió, digamos, un segundo justo entre las naciones. Entonces, también tenía que corregir eso cuando yo decía que es lo único justo entre las naciones, y no, a esa altura ya sabíamos esto. Entonces, yo tengo en deuda para que en Kindle esté la quinta edición con esta corrección,
pero hoy día tú lo puedes conseguir ahí. Y bueno, quizás aparecerá una nueva editorial y quiera reincorporarlo para que esté disponible también más fácil en papel en otros países o también en otros idiomas. O alguna serie, algo, ahora que están tan de moda las series Estábamos en de eso, streaming y eso. sí, estábamos en eso en el 2019, pero tú ya sabes lo que pasó después del 2019. Entonces, hoy día estamos como todos como recuperándonos de esta marejada que nos agarró entre en Chile y en el mundo desde el 2019 hacia adelante. Y hay que retomar los temas, el interés está, sobre todo no por una nueva película sobre el holocausto, sino que hace una persona como ella frente a algo tan horrible como esto. Y mostrar que cuando se pierde toda la humanidad, porque para mí es un ejemplo de la deshumanización completa de lo que pasó en esa época, que sí se puede seguir siendo humano. Entonces María da como ese ejemplo, esa esperanza de qué hacerlo. Ella tuvo costos familiares altísimos, o sea, ella tenía una sola hija, en esa época estaban haciendo mi tía, mi madrina, que es la segunda de las tres, mi mamá es la menor, y la mamá, que se supone que estaba obligada a venirse a cuidar a su nieta o a su hija, decide quedarse allá. Entonces, la crítica acá era tremenda, porque no se viene. Pero ella estaba rescatando niños que estaban muriendo. Entonces, siempre tuvo que lidiar con todos esos costos familiares, sociales, eh, que para ella eran casi tremendamente fuertes emocionales, pero si los ponemos en la balanza, no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces todo eso es súper interesante, efectivamente, para una serie. Hubo como unas luces ahí de que se interesaban hacer una serie más que una película, pero bueno, hay que retomarlo. Aquí estamos, porque María definitivamente como que merece ser conocida. O sea, cada vez que, por ejemplo, hace poco un chico, un youtuber bien importante, yo no lo conocía, hizo un clip por suerte muy preciso, muy correcto en la información, muy conocido, vuelve a resucitar el tema de María, me vuelven a contactar, pero ¿cómo no sabíamos nada de esto? Y yo digo, sí se sabe, pero bueno, es eso. Muy bien, pues María Angélica Puga Phillips, que es autora de este libro, ahí está. No se ve bien por el tema de la luz, pero es María Edwards, eh, de este libro que se llama Buscando a María Edwards, que es la historia de esta mujer chilena que rescató a niños judíos, pero que además era parte de la resistencia, es decir, una de las dos, justo entre las naciones, chilena además, y que está contenida en este libro, Buscando a María Edwards. María Angélica, muchas gracias por el tiempo, éxito, y bueno, vamos a ver qué pasa con la serie, pues, a ver si se concreta o no. Gracias, tía Armando. Ojalá que sí, por el bien, por el ejemplo de la humanidad. Que estés Bueno, bien. Margot Duarte ya la reconocieron ya. Sí, Margot tiene su reconocimiento. Increíble mujer, falleció hace poco. Fue uno de los regalos de María, haberla conocido, estuve con ella varias veces más, eh, una tremenda mujer, bueno, del peso de una María, o sea, estas mujeres excepcionales que deciden hacer más allá, dar la pelea con todos los costos que pueda tener, con toda la segregación, estamos hablando de una época en que las mujeres como ella, era como, hasta el día de hoy yo me topo con gente como dicen, ay, ¿estáis seguro que lo hizo? Pero ¿no será que mandó a otra gente a hacerlo? Eh, minimizar, humillar Claro. de Tienen inmediato. que leer el libro, le dices tú. ¿Ah? Tienen que leer el libro nomás, po. Tienen que leer el libro, Claro, tienen ahí que... van a saber. Y luego opinar. Luego opinar. Pero el prejuicio es grande, porque dicen, si para ella era fácil, total, tenía las lucas. Ok, podría haber solo hecho las lucas, pero ella puso su cuerpo, se arriesgó, recibió tortura por eso, no solo las lucas las puso, y podría no haberlas puesto y nadie hubiera reclamado nada. Pero ella decidió poner su comodidad, poner su vida en juego por salvar a otro. Así que un honor. Ahí está el reconocimiento. Uh Gracias, María -huh. Angélica, un abrazo. A ti.